El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen eso en sábado, lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. Hemos venido leyendo el Evangelio de San Lucas y hoy el texto que nos ofrece la liturgia de la palabra está tomado del capítulo 6, entre los versículos del 1 al 5. Jesús, cuando empieza su vida pública, tiene que enfrentarse a varios grupos religiosos con unas tradiciones firmes, fuertes y poco consideradas hacia el ser humano, más bien como normas rígidas que exigían el cumplimiento por el cumplimiento, pero no la valoración misma de la persona humana. Y Jesús, en el enfrentamiento contra los escribas, contra los saduceos, contra los fariseos, contra los herodianos y otra cantidad de grupos religiosos, tiene que actuar como lo que es el Dios del amor, el Dios de la verdad, el Dios de la compasión, el Dios de la misericordia. Para el judío, la ley y la norma eran la esencia de su fe. Para el judío, cada norma y cada ley establecida, bien sea por los 10 mandamientos o por las normas que ellos ubicaron alrededor de los mandamientos, importaba más que la persona humana. Jesús, que viene con la bondad en las manos y con el amor en sus labios, protesta contra estos requerimientos. Pero las protestas de Jesús no son agresivas, maltratantes ni vulgares. Las de Jesús son sabias, inteligentes, pero sobre todo ponen a pensar al ser humano y lo ponen a reflexionar alrededor de las expresiones de Jesús. Si sus discípulos pasaban por un campo y cogían espigas y las frotaban en las manos y las comían, era prohibido, porque el hecho de coger la espiga y frotarla en la mano ya era un trabajo, era un ejercicio de acción, y el sábado había que guardarlo, y el sábado había que conservarlo por encima del hambre. Pero Jesús tiene que decirle:
¿No ha leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Cogieron, entraron a la casa de Dios, tomaron los panes de la propiciación, que estaba permitido solo comer a los sacerdotes. Comió él y se lo dio a los que estaban con él. Un texto que aparece en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, en la época de David. Y lo tiene que manifestar Jesús para declarar con una sola palabra a qué vino Él y quién es Él. Y es con esta expresión: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y es interesante, porque si para el judío el sábado era el más importante, Jesús allí califica no el sábado como día importante, sino la persona como importante más que el sábado. Esto tenemos que llevarlo también a la práctica nuestra. Hoy hay puntos de exageración en algunos movimientos religiosos, donde cogen la norma y la colocan en la cúspide, pero no a la persona. Dios tuvo tanta paciencia para esperar que el hombre se acercara a Él en la persona adorable de Jesús, que todavía esa misma paciencia de Dios la tiene con nosotros. Dios no empuja a nadie a que crea. Dios no acosa a nadie para que acepte su nombre. Lo único que hace el Señor con nosotros es sabernos llevar por el camino del bien. Expone su palabra, manifiesta su palabra, y tú, con tu libertad, con la capacidad de escucha y de la reflexión que haces, ¿aceptas el mensaje o no lo aceptas? Si lo aceptas, bien para ti, bien para tu vida espiritual. Si no lo aceptas, también bien para ti, pero no estás invitado al reino de la luz y al reino de los cielos. ¿Estamos invitados todos? Sí, pero la libertad mía me hace o asumir o no asumir la responsabilidad misma de mi fe. Y yo tengo que tener mucha libertad en esto para no ser sencillamente obligado a la creencia, sino a creer, porque ese Dios enriquece mi vida, porque ese Dios enriquece mi espíritu, y porque tenerlo como fuente de vida me da fuerza, valor, alegría, gozo para enfrentar las dificultades del día a día de mi propia existencia. Y eso deberíamos pedírselo hoy al Señor. Nosotros estamos en una sociedad laica porque tenemos una constitución netamente laica. Pero no por la constitución laica tenemos que desechar nuestros valores cristianos. Los valores cristianos son fundamento de vida, son constructores de la cultura, son constructores de persona, son constructores de vida. Y esos valores cristianos los tenemos que defender con amor y con cariño, pero ojo, no con imposición, ni mucho menos que nos impongan tampoco a nosotros elementos que nos vayan a obligar a hacer cosas que están por encima de nuestras propias realidades cristianas. Y eso es lo que hoy Jesús dice. Aquí hay alguien que es más importante que el sábado, y es Jesús. Concluyo con lo siguiente. Están ciertas estas palabras de Jesús, que el sábado para el mundo cristiano desaparece y se ubica, es el domingo como día del resucitado. No el sábado como día de guarda, sino el domingo,
porque se convierte Jesús resucitado en el día de la familia, en el día de compartir, en el día de estar con los que queremos y con los que amamos, en el día de darle el culto al Señor. Y por eso aquí atrás tenemos una frase hermosa: del Señor somos y del domingo vivimos. Eso acuña que nosotros somos hijos de la resurrección y no de la muerte, y mucho menos de la ley. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros. Así sea. Así sea.